Vamos a poner esto acá. Dígame si se ve bien. Sí. Sí. Bueno. Otro cachito el ejemplo que les había mencionado hace un ratito. Nada, o sea, era un ejemplo sencillito porque habían preguntado, bueno, ¿cuándo usamos una clase abstracta? ¿Cuándo usábamos una interfaz? Y uno de los posibles métodos o una de las posibles soluciones que podríamos implementar es la siguiente, ¿no? Teníamos nuestra clase persona, una clase abstracta, teníamos unos atributos, bueno, tenemos dos tipos de constructores. Y después teníamos otra clase que es totalmente distinta, que sería animal. Después teníamos persona y cartero. Profe, ¿Sí? Sí. creo que se trabó la presentación porque veo que está compartiendo el Google Meet. A ver, puede ser que esté compartiendo eso solo. Aguardame un segundito. Sí. Ahora sí. Allá. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias. Ojo. Bueno, de nuevo teníamos clases abstractas, teníamos la clase persona, teníamos la clase animal, para ver que sean dos tipos distintos, o sea, mucho más no. Después, bueno, ustedes saben que a partir de esto podemos tener distintos métodos, métodos abstractos, métodos virtuales, después podemos aplicar polimorfismo, no sé. Independiente de cada persona, esto podría ser, no sé, la sucursal eh, de algún tipo de mensajería y adentro podemos tener, si tenemos personas, bueno, tenemos administradores, todo. Entonces, en base a persona, podrían derivar otras clases. Y después, en cuanto a animal, lo mismo, ¿no? Tal vez tenemos a lo que es la paloma, que va a ser paloma mensajera, pero tal vez tenemos distintos, no sé, tenemos mascotas, eh, tenemos otro tipo de animales dentro de nuestro supuesto, ¿cómo es? Mensajería. Y necesitamos que hagan otras cosas, ¿no? Pero entre el cartero, que deriva de persona, y la paloma, que deriva de animal, necesitamos un método en común que va a ser enviar mensaje. Enviar mensaje viene por la implementación o por utilizar una interfaz. La interfaz, lo único que tiene, recordemos que son públicos, lo que son los métodos que tiene ya por defecto. ¿Cómo hacemos para crear una interfaz? Bueno, clic derecho sobre entidades, agregar nuevo elemento y ya me aparece acá lo que es la interfaz o la estructura de la interfaz. Ponemos el nombre, agregar y listo. Podemos tener, recordemos que lo agregamos como es la firma del método, no la implementación. La implementación va a estar en donde nosotros eh, llamemos, por así decirlo, la interfaz. En este caso, cuando yo pongo esto y si no tengo mi método definido, lo que va a pasar es, me va a tirar un mensajito en rojo y me va a decir, fíjate que no estás implementando la interfaz. Una vez que la interfaz esté implementada, es cuando yo ya definí el método y agregué, en este caso, lo único que hace es toma el nombre, toma el mensaje y lo muestra. Lo mismo pasa con Paloma, que dice qué tipo es, toma el mensaje, va a tomar el nombre, toma el mensaje y lo muestra. Hasta acá igual todos iban entendiendo o ¿a alguien le había quedado alguna duda sobre eso? ¿Alguna? No. ¿No? Bueno, ahora un segundito que ahora sí. Después lo que hacíamos nosotros era, bueno, venir a Program, creamos los objetos, creamos una lista del tipo de la interfaz. Yo le había puesto mensajero, lista mensajero, eso es indistinto. Va,
tiene que ser significativo, por supuesto, pero eso depende cómo ustedes hayan creado sus programas. Y después, bueno, una vez que definimos ese tipo de interfaz y este tipo de lista utilizando este tipo de interfaz, para la redundancia, vamos agregando uno a uno los objetos, y después con un for each vamos recorriendo esa lista y nos aseguramos de, al implementar la interfaz, que tiene ya este método implementado, ¿no? Porque si nosotros venimos, por ejemplo, acá y la interfaz no está, en teoría lo que ya no me acepta que le agregue cartero 1 y cartero 2 a mi lista de mensajeros porque no está implementando esta interfaz. Una vez que ya esté implementado, ahí sí, no tengo problema, puedo recorrer. Más allá de que estos deriven de una clase abstracta, que sean totalmente diferentes, al implementar la misma interfaz puedo tener una lista con distintos tipos, pero que yo voy a estar seguro que tienen este método o que lo implementan. Bueno, esto fue la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy que nos había quedado es, Maxi les había mostrado esto que está acá, y nosotros todavía no habíamos visto esto, ¿no? Que si bien vimos que implementaban interfaces XML y JSON, o sea que si yo voy a XML tengo serializar y deserializar, dos métodos, o sea, la firma de los métodos, pero lo que no habíamos visto todavía era qué es esta T que está ahí arriba. Lo mismo en JSON, tengo la T ahí, pero tengo la interfaz, que es lo que trabajamos la vez pasada, serializar y deserializar. Después tenemos nuestra clase serializadora, que lo que hace es, bueno, implementa las interfaces, pero todavía no habíamos visto este tema de esta T que está ahí arriba, qué significa, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, o vamos a hablar un poquito, va a ser de generics. Como dice ahí, bueno, ¿qué son los generics? Son elementos que se adaptan para realizar la misma funcionalidad para una variedad de tipos de datos distintas, sin la necesidad de definir un tipo de datos. O sea, ¿qué significa generics? Significa forma general, o sea, no va a ser algo específico. Lo que nosotros vamos a implementar cada vez que utilicemos esto va a ser crear una clase genérica, como muestra acá, ¿no? Tenemos un tipo de destornillador que se va a ir adaptando al tipo de punta que tiene. Si se fijan, y todos conocen, o creo que la mayoría conoce este tipo de destornillador, que depende de lo que nosotros necesitemos atornillar, es la punta del destornillador que vamos a poner. Y ya estuvimos trabajando con esto sin darnos cuenta. ¿Alguien alguna vez pudo ver o se acuerda dónde utilizó generics? ¿O lo llegó a ver? ¿Se acuerdan que estuvimos o usamos algo que implementa esto? Que es genérico y que se define una vez que nosotros le agregamos el tipo de datos. Exacto, en las listas. Cada vez que ustedes crean una lista, vamos a venir acá. Si se fijan, ponemos la lista. Y una vez que nosotros establecemos la lista, tenemos que pasarle ¿qué cosa? Si se Dato genérico. Claro, tenemos que pasarle el tipo de dato que vamos a utilizar en realidad. Me aparece una T. O sea, no está definido un tipo de dato. Pero sí, yo necesito definir ese tipo de dato para que pueda trabajar con esa lista. Cuando nosotros venimos para acá, a la implementación, si se fijan, de nuevo, la lista usa un tipo de dato genérico que se va a ir adaptando dependiendo del tipo de dato que yo le pase. Hay otro tipo de datos que nosotros utilizamos que utiliza generic también. ¿Cuál puede ser? O, aparte de listas.
¿Qué otra cosa utilizamos nosotros que teníamos que definirle el tipo de dato que íbamos a usar? ¿Las variables? No. No. Bueno, si no, ahora a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo. Pero se van a ir acordando y van a ver que ya estuvieron utilizando generics, nada más que, nada, no era tan, o no habíamos hablado del tema todavía, ¿no? Bueno, nosotros podemos tener distintos tipos, o C# le permite definir clases genéricas, interfaces genéricas, no sé, podemos tener métodos que implementen generics, podemos tener propiedades que implementen generics delegados, interfaces, recién vieron que JSON también implementaba esto de tipos genéricos, que, bueno, ponemos el tipo de dato T sin decir qué tipo de dato es, y una vez que nosotros llamamos a una clase, por ejemplo, o en este creamos una lista, pasamos el tipo de dato y ahí recién se adapta a lo que yo voy a trabajar. Un tipo genérico se declara especificando un tipo de parámetro, perdón, un parámetro de tipo entre corchetes angulares, que es lo que está pasando acá. Nosotros cada vez que creamos un tipo genérico, o si no, lo teníamos acá. No, acá no, acá. En este caso creamos una clase genérica, nuestra clase serializadora, y entre corchetes angulares lo que hacemos es declarar la T y estamos hablando de que vamos a utilizar un tipo genérico, donde T va a ser el tipo de parámetro que yo esté pasando. Bueno, ¿qué características va a tener este tipo de clase genérica? Una clase genérica lo que va a hacer es, o en qué creen ustedes que va a beneficiar, claro, ahí como habló Felipe, ahí recién lo vi, un diccionario también implementa generics. Cada vez que nosotros escribimos o utilizamos un diccionario, estamos utilizando generics porque usamos clave valor, ¿sí? Y tenemos que definirlo nosotros eso. ¿Qué creen que me va a beneficiar a mí utilizar clases genéricas, sin definir yo el tipo? O sea, cuando esté creándolas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿En qué me beneficia eso a mí? Poder usar varias clases, quizás. No sé si poder utilizar varias clases, lo que te va a permitir a vos es tener más reutilización de código. Porque al no definir el tipo, tengo una clase más específica. Por ejemplo, acá. Yo acá no defino qué objeto se va a serializar. Esto puede ser, de nuevo, depende el objeto que ustedes quieran serializar o el tipo que ustedes quieran serializar. Pero yo no lo definí. Sin embargo, una vez que, si se fijan acá, T en este caso todavía no es ningún tipo. Pero yo estoy diciendo, bueno, cuando sea de este tipo, lo que voy a estar es, voy a serializar ese tipo de clase que esté pasando. Y es lo que les había hablado, bueno, hace un tiempo atrás, que cuando veamos generics, ustedes lo van a poder utilizar, ¿no? Bueno, de nuevo, una clase genérica lo que nos va a permitir a nosotros es tener mayor cantidad de reutilización de código. Cuanto más parámetros de tipo, más reutilizable se vuelve. Bueno, cuando creamos, por ejemplo, las listas, tenemos un solo tipo de parámetro que podemos pasar, o sea, T. Pero cuando creamos diccionarios ya tenemos dos tipos de parámetros, clave, valor. eh, y de nuevo, tenemos más reutilización, pero tenemos que tener una salvedad. La demasiada generalización hace que el código sea un poquito más difícil de entender y mantener. O sea, tenemos que ver de nuevo cuándo utilizamos nosotros clases genéricas. Es algo parecido a, bueno, cuándo vamos a implementar una interfaz, y esto se va a ir viendo a medida que nosotros vayamos, bueno, aceitándonos en la práctica. Vamos a ir dándonos cuenta cuándo necesitamos implementar una cosa y cuándo vamos a necesitar, por ejemplo, cuando les mostré cómo implementaba la interfaz para tratar de simular una herencia múltiple.
cuando necesitaba mostrar algún método, ¿no? Y en este caso nos sirve a nosotros que nuestra clase serializadora sea genérica, porque si no, ¿qué tendría que pasar? ¿Cuántas veces voy a tener que aplicar este tema de el código de serialización? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo auto, guitarra y persona. ¿Cuántas veces voy a tener que escribir este código? 3. Claro, ¿qué les pasó a ustedes en su examen? Uf, el tema de como tenemos 3 clases, no saber qué, cómo guardarlo más que nada en un JSON o en un XML, por el tema este de que, bueno, podía ser que sí, es verdad, es felino, ¿no? Pero puede ser tigre, puede ser, qué sé yo. Sí, que básicamente el método serializar y deserializar lo usamos en varios lugares y es el mismo código, digamos. Lo repetimos en varias clases. Exacto, es el mismo código. Ustedes lo repiten en varias clases. ¿Y qué pasa con eso? Si yo necesito cambiar algo de serializar, o me piden, bueno, ¿sabes qué? Estás usando JSON, pasalo ahora y que sea XML. Y tenés que cambiarlo en cada lugar que haces una serialización o una deserialización, o sea, en los lugares que lo hiciste. Claro, y si en algún momento yo me llego a olvidar o fue un trabajo que lo hice pasado cierto tiempo, puede ser que cambie todo menos ese lugar y después, bueno, me rompa. Pero bueno, ya ahí también viene lo de test unitario, a salvarme un poquito, decir, bueno, no, fíjate que si vos lo hiciste, como nos había dicho Lucas, eso nos puede servir también a nosotros como documentación, ¿no? ¿Dónde apliqué serializar, deserializar y qué tipo de serialización apliqué? Entonces ahí digo, bueno, voy allá, cambio también. Pero de nuevo se vuelve un poquito engorroso, eh, y el Generics en este caso nos viene a solucionar un poquito eso, ¿no? Una clase genérica, bueno, como les dije, puede ser implementada, o puede derivarse de otras interfaces. Habíamos visto que esta clase serializadora también tiene interfaces que implementan los tipos genéricos. Y bueno, lo que podríamos hacer por ahí es algo sencillito para tratar de ver, voy a crear algo nuevo y después recorremos de crear un repositorio. Y voy a ponerle test. Y ahora vamos a poner ejemplo generics. Creamos un poquito esto. Y este ejemplo, igual que les voy a mostrar acá, está, y ahora lo vemos, va a estar ahí en, ¿cómo es? En lo que ustedes tienen subido al Classroom. Pero podemos venir para acá. Vamos a agregar un proyecto de entidades. Y por ejemplo, puedo tener mi clase. Mi clase va a ser pública y va a ser del tipo T, o sea, va a implementar un tipo genérico. De nuevo, cuando yo lo hago, tengo que escribir estos tipos de corchetes angulares. Y después lo que voy a hacer es, bueno, voy a crear un dato. Mi dato va a ser privado del tipo T. Y después lo único que voy a poner va a ser una propiedad también del tipo genérica, que va a ser dato. Y lo que voy a poder hacer es obtener y enviar un dato, ¿no? Lo vamos a dejar así. Venimos para acá, vamos a agregar la referencia del proyecto,
Vamos a agregar las entidades. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de utilizar esto. La clase mi clase está definida, bueno, como una clase genérica, que recién lo vimos. Lo que vamos a hacer nosotros es, si se fijan acá, ya creé un tipo de atributo genérico y utilicé también un tipo de propiedad que va a utilizar este tipo de datos que yo le pase. Este tema de las letras, de nuevo, es por convención. Utilizar T, van a ver, va a haber U, W, es por convención. No es que es algo especial esto, sino que, bueno, de nuevo es como cuando ustedes hacen el for y usan la I, bueno, tiene un significado especial eso en realidad, pero I, J en minúscula ya son también por convención. Utilizamos eso nosotros para crear nuestras variables, para utilizar, por ejemplo, un for. Pero bueno, lo que sí también se recomienda es, si tenemos más de un parámetro, tratar de ponerle un nombre o un tipo que sea más legible. Por ejemplo, el tema de diccionarios, ¿no? Que cuando creamos el diccionario tenemos, de un lado me dice que es la T y que significa la clave, y del otro lado tenemos la T que significa valor también, ¿no? Que es T-key y T-value. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poder utilizar esto, ¿no? Venimos para Program. Creamos como creamos siempre, o como estuvimos creando en las listas. En T le vamos a pasar un tipo de valor que vamos a utilizar, por ejemplo, string, y le voy a poner en mi clase. Lo que va a hacer es instanciar el tipo mi clase. Y si pongo mi clase punto dato igual y le paso algún valor, después vamos a mostrarlo por acá. Mi clase punto dato, guardamos esto, probamos. Y si se fijan, bueno, acá estamos mostrando hola porque lo definimos cuando creamos la clase. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, pero esta vez voy a decir que mi clase sea un dato entero. Voy a poner otra clase. De nuevo, y cuando venga acá y ponga otra clase, punto dato, esta vez, si se fijan, bueno, si yo le paso esto se rompe, pero si yo le paso 12, no se rompe porque yo ya definí que mi clase va a ser del tipo entero. O sea, los datos con los que va a trabajar mi clase va a ser del tipo entero. Entonces, cuando tratemos de imprimir que estos tipos, o sea, simple usar generic, ¿no? Esto dejamos así. Sacamos otra clase. Clase mayúscula. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. Probamos esto y tengo hola y 12. De nuevo, y yo definí una sola clase. Definiendo una sola clase estoy utilizando dos tipos de datos distintos. En este caso string y en este caso entero. Pero mi clase es una clase genérica que se va a adaptar dependiendo del dato que yo le pase. Por eso es esto que veníamos o que habíamos visto acá, ¿no? Esta sería mi clase y después este sería int y este sería string. Y esto podría ser un chart, podría ser, no sé, persona, podría ser otra clase que yo le esté pasando para utilizar mi clase. El tipo, una vez que, bueno, nosotros lo instanciamos, lo definimos, y después mi clase se va a tener que adaptar a lo que yo le pase.
¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo lo que les quiero explicar? ¿Sí, no? Más o menos. No sé, ¿se entiende? Yo tengo una consulta, o sea, todo lo que ponemos ahí hiciste, no sé, mi clase de string, Sí. solo le podemos pasar strings, no le podemos pasar ningún atributo de tipo entero, ningún otro tipo de dato, ¿sirve solo para eso? En realidad va a servir a donde vos estés implementando. Fíjate que mi clase es el dato privado, va a ser del tipo T. Y el tipo T va a ser, en este caso, si es string, bueno, esto va a ser como si yo tuviese private string, dato. Esto sería algo así. Cuando yo le paso acá string, esto toma esta forma. Y esto va a ser public string dato get set. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso entero? O yo la defino como que va a trabajar con enteros. Bueno, ahora ya va a ser distinto. Claro, como que se va adaptando, pero ponele, después si quiero agregarle otros atributos aparte, se puede hacer tranquilamente, puedo manejar esa Claro. clase como una clase común y corriente. Sí, exacto. Vos decís hacer, bueno, private, int. Sí, de última te pido un parámetro en el constructor, algo de eso, normal, digamos, se puede manejar Sí, normal. exacto. Con la diferencia que vamos a implementar lo de generics, ¿no? Que yo necesito que una sea genérica, o sea, que va a haber un tipo de dato con el que va a manejar mi clase que va a ser genérico, que se va a ir adaptando dependiendo de lo que yo le pase. O sea, son clases, no son clases de instancia, ¿no? O sea, vos no puedes crear una clase de instancia con esto de generics. Y sí, acá estamos instanciando. O sea, perdón, lo dije mal. Me refiero, vos no podés, o sea, podés tener un constructor con parámetros. Podemos tener un constructor con parámetros, ¿sí? Sí, sí. O sea, por ejemplo, a ver, aguardame un segundito. Venimos acá, creo que tenemos uno de los ejemplos. Aguardame un segundito. Este. Acá tenemos un constructor que utiliza la clase genérica. Y fíjate que es un constructor que recibe un entero, que es algo de lo que ustedes me estaban diciendo. Que esta es la de la lista, ¿no? Esto sería simular una lista. O podemos agregar en realidad a esta clase genérica como una lista, ¿no? Porque tenemos el de agregar el dato. Fíjate que tenemos el constructor de la clase, como siempre venimos utilizándolo, lo único que va a instanciar la lista, ¿de qué tipo? Genérico. Claro, dependiendo de lo que nosotros pasemos, sea int, string, chart, no sé. Dependiendo de nosotros lo que le pasemos, va a ser la lista o el tipo de lista. Yo puedo crear un constructor. Y ahora vamos a ver en realidad qué significa esto que está acá, pero de acá para acá es lo que venimos hablando ahora, ¿no? No sé si con esto se ve mejor. No, yo no. Yo no estaría entendiendo. Vos decís public, mi clase, y por ejemplo le puedo decir int capacidad, y supongamos que tenemos que, no sé, y capacidad lo que va a hacer es, me va a setear el segundo dato. Entonces ponemos this.segundo dato igual capacidad. Vos decís si podemos hacer esto. Claro, o sea, es como, o sea, entendí y no entendí. O sea, entiendo cómo funciona, pero no entiendo cuál es, o sea, en qué difiere al momento de hacerlo como lo veníamos haciendo antes, ¿entendés? O sea, no le encuentro el sentido a eso hoy. Todavía no lo entiendo. Esa es la parte que no estoy comprendiendo. Claro, el sentido es que, fíjate,
acá lo que iba pasando, ¿no? Bueno, acá se va a romper esto. Vamos a borrar esto. Pero, ¿qué pasa con esto que está acá? Cuando yo instancio la clase y la defino como string, ¿qué pasa con mi clase? ¿Con qué tipo de datos trabaja? Y supongo que con el que le estás indicando cuando le instancias, o sea, en ese caso habías usado string, bueno, va a usar strings. Claro, va a usar string. Entonces, utiliza string. Acá tengo solamente atributos y propiedades. Puedo tener métodos, ¿no? Que utilicen ese tipo de datos string. Ahora, y por ahí lo que podemos hacer es public, no sé, void mostrar dato. Y vamos a hacerlo bien sencillito. Vamos a hacer así. Y lo que voy a hacer es voy a poner this.dato más no sé si voy a poder lo que quería mostrar es que se podría hacer déjame pensar. O sea, por ahora lo que quiero que te quedes es que se va a ir adaptando dependiendo lo que nosotros vamos a ir agregando. Y ahora lo vemos, si no, con lo que es generic, que ya está hecho y que por ahí queda mejor con este tema de la serialización. Fíjate que nosotros habíamos visto esto la semana pasada y vamos a descomentar esto que está acá. Vamos a sacar esto. Y vamos a analizar un poquito este código. Fíjate que la clase serializadora ahora va a tomar el atributo o va a tomar el tipo, ¿qué cosa? Auto. Auto. Entonces la clase serializadora lo que va a hacer es, va a serializar los tipos auto. Cuando yo vaya a serializadora, T ya no va a ser T, sino que va a ser del tipo auto. En este caso el path para lo que va a ser el auto ya está definido. Estamos utilizando lo que es un constructor estático. Venimos a nuestra clase, o perdón, nuestro método, que me va a devolver un booleano. Y ahora el tipo de parámetro o el tipo de parámetro T, ¿cuál va a ser? ¿O qué parámetro va a tomar o qué tipo va a tomar dato? Auto. No sé si lo llegás a ver, Tomás. Sí, sí. Sí. Bueno, auto va a ser, o dato va a ser de tipo auto. Y lo que va a empezar a trabajar esta clase va a ser con, cada vez que esté definida una T, va a reemplazarlo con la palabra auto. Entonces, serializadora va a ser del tipo auto, va a tomar el pad. Acá, el tipo, ¿cuál va a ser? También auto, sí, Va va, a ser va, el va a tipo usar, auto, claro. claro. O sea, capaz que con ese ejemplo lo que estaba mostrando yo era muy sencillo, pero este es un caso ya más puntual o acá está como implementado eso. Entonces, cada vez que va, en este caso va a ser el objeto auto o el tipo de clase auto, va a empezar a tomar esa forma esta clase que es genérica porque no depende del tipo auto, sino que cuando yo la instancio, cuando yo la llamo, por así decirlo, fíjate que es serializadora. Le digo que va a trabajar con el tipo auto, la creo, la instancio,
Y una vez que la instancio, creo mi autito, lo seteo con los atributos que lo tengo que setear, y digo, sí, pudo serializarlo, que me muestre que se serializó. Y porque nosotros cuando veníamos para acá, esto devuelve un booleano. Si lo pudo serializar, sí, si no, me va a tirar un error, porque yo capturé ese error, y va a retornar un false y me va a poner que no se pudo hacer eso. No sé si con este ejemplo se ve mejor eso, cuando lo Sí, sí. usamos. Sí, joya. Igual vamos a recorrer un poquito más. Fíjate que lo mismo si utilizamos JSON. Y quería venir acá. Ahora serializadora ya no va a ser del tipo auto. Ahora lo que va a hacer es del tipo guitarra. Entonces en vez de T va a ser guitarra. Creamos una guitarra y cuando yo vaya a serializar, en vez de auto acá, el tipo que va a tomar va a ser guitarra y voy a estar trabajando con ese tipo de datos. O sea, si te fijas, la clase, cuando la cree, es una clase genérica que se va a ir adaptando al tipo de datos que yo le pase. Ya no necesita que sea un tipo de dato específico. En el trabajo a ustedes les pasaba, bueno, necesito serializar un auto, bueno, creo la serialización para el auto, necesito serializar la guitarra, creo la serialización para la guitarra, y en este caso tengo una clase serializadora que se va a adaptar al tipo de datos que yo le esté pasando. No sé si se entiende mejor. Sí, 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 ahí lo veo. Ahora sí le encontró el sentido. Que lo habíamos dicho al principio y me olvidé. Viste que te dije que tenía memoria a corto plazo. No, pero está perfecto, está perfecto. Si hay dudas, nada, la vemos y no hay problema. Fíjate Dale, que, gracias. de nada, de nada, de nada. Lo mismo puede pasar con la interfaz, o sea, la interfaz puede implementar generics. Y si te fijas, cuando defino la firma, la defino genérica, y si esto es T es auto, bueno, va a ser un auto. Y la firma va a cambiar, va a tomar el tipo de datos de auto. Y para deserializar lo mismo, va a tomar el tipo que yo le esté pasando. Y esto lo implementa la clase serializadora. Que habíamos visto que nosotros cuando ponemos los dos puntitos, podemos pasarles las interfaces. ¿Hasta acá vamos bien? No se me perdió nadie. Bien, sí, no, más o menos. Sí, sí. Bien, bien. Bien, joya. Bueno, beneficios de usar generics, habíamos hablado un poquito que nos permite reutilizar código, el tema de la seguridad de tipos previene errores. Bueno, una vez que nosotros pasamos el tipo, trabaja con ese tipo de datos. Y mayor eficiencia, sí, cuando venga, se conecte Lucas, vemos del boxing and unboxing, porque no lo tengo bien claro. Sé que está referido con el tema del casteo y, bueno, igual acá tenemos un ejemplo, pero prefiero que él explique esta parte, así les queda claro. Pero obtenemos mayor eficiencia. Si se fijaron hace un ratito, tengo una sola clase, está definida como genérica y se adapta al tipo de dato que yo le pase. Tengo menos cantidad de código. Si tengo que mantener esa aplicación es mucho más fácil porque ya voy específicamente a mi clase de serializadora y ahí agrego modificaciones. Si tengo que cambiar el pad, no sé, ya no tengo que meterme a menos que lo necesite, ¿no? En cada una de las clases, sino que ya tengo una clase específica para serializar en donde ya puedo ir a trabajar. Métodos genéricos, recién estuvimos viendo uno, eh, que está, bueno, este tema nosotros podemos pasar, que recién vimos, ¿no? En la interfaz definimos la firma, nuestro tipo de dato que reciba nuestro método puede ser del tipo T, y si se fijan acá está combinado con uno definido que va a ser string, que va a ser el pad, que ya lo defino yo cuando creo el método, o la firma del método en la interfaz, pero hay otro que no, que se va a definir una vez que se cree la clase.
que ahí es donde yo voy a ponerle que va a ser del tipo T. Que ya habíamos hablado, que puede ser un auto, una guitarra, una persona, todo depende de qué es lo que yo le esté pasando. ¿Sí? Y así como yo puedo definir qué recibe mi método y que puede ser del tipo genérico, también yo puedo definir el retorno y que el retorno también sea de tipo genérico. Y en este caso necesito que sea así, ¿por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a entrar. No, perdón. Porque está la T, claro. Claro, lo que pasa acá es, o sea, lo que nosotros no sabemos es el tipo de datos que vamos a retornar. Porque va a depender del tipo de datos que pasemos, ¿no? Si estamos serializando y deserializando un auto, yo no necesito que me deserialice una guitarra, ¿no? Entonces necesito que se adapte también a esa forma, que si yo serializo un auto y después voy a deserializar ese mismo, eh, o voy a ir al pad y voy a deserializar ese archivo, lo que voy a necesitar es que sea el tipo auto. Entonces también se va a adaptar el tipo de retorno a lo que yo esté necesitando. Bueno. Acá es un poquito más de lo mismo porque si se fijan lo que estamos implementando es, nosotros dijimos que serializar sea del tipo T y estamos utilizando la primera interfaz que es XML y cuando yo le pido que implemente la interfaz JSON para serializar, lo que hace es, bueno, interfaz JSON. Si se fijan también la firma del método es parecida a lo que es XML, con la diferencia que acá vamos a estar trabajando con JSON, entonces tenemos que adaptar el código para trabajar con JSON, pero de nuevo es del tipo dato T y va a devolver un tipo de dato T, que es genérico también. Y después, bueno, venimos y realizamos lo que nosotros necesitamos implementar para que JSON serializer y bueno, todo lo que nosotros ya veníamos trabajando cada vez que trabajábamos con datos del tipo JSON o necesitamos serializar utilizando JSON. Bueno, avanzamos un poquito más en esta PPT. Y vamos a ver el tema de las restricciones, que es lo que les había dicho hace un ratito, ¿no? Nosotros lo que vamos a poder hacer con el tema de generics es aplicar restricciones. Entonces, cada vez que, no sé, utilices mi clase genérica, bueno, vas a tener que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros podemos poner que T sea struct y eso significa que el argumento que yo le voy a pasar, o sea, T, tiene que ser de un tipo valor. Vuelvo de nuevo a decirle lo mismo. Cuando nosotros aplicamos where, vamos a aplicar una restricción y esa restricción va a estar dada al tipo de dato que voy a estar utilizando o que se les va a estar pasando. Por ejemplo, si T tiene el dos puntitos struct, lo que le voy a decir es que ese argumento o ese tipo tiene que ser, como dice acá, debe ser de un tipo valor. ¿Y cuáles serían si yo necesito pasar un tipo valor? Los strings, int, float. Int, float, exacto, chart. O sea, de nuevo, son tipos por valor. Y ahora, si yo pongo where dos puntitos class, lo que voy a estar diciéndole es, bueno, ahí vas a necesitar de tipo referencia. Y bueno, cuando yo defino uno que es tipo valor, no puedo hacer que T a la vez sea de tipo referencia, porque bueno, ya vimos, son dos cosas distintas. Puedo decir que T necesito sí o sí un constructor público sin parámetros, por eso es T dos puntitos new. Podemos definir que sea de un tipo de clase específica, cuando T sea del tipo auto, cuando T sea del tipo guitarra, si no, no puedes utilizar esto. Puedo definir de un tipo de argumento de interfaz específica también, o puede ser de otro tipo, o sea, de un tipo U derivado, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá también.
Si se fijan, a ver, creo que no, ahí no lo hicimos. O podría venir a mi clase sencillita. Y podemos escribir where. Y le voy a pedir que tenga un constructor con parámetros sin defecto. Lo que hice fue restringir mi clase genérica y que esta clase genérica sí o sí tenga este tipo de constructor para poder utilizarse. Entonces, cuando yo venga para acá, se va a romper. Y lo que nosotros tenemos que hacer es definir podemos hacer mi clase lo único que voy a hacer es definir un toro y le vamos a poner 0. Segundo dato. Y esto lo vamos a comentar. Entonces podría crear otra clase. Vamos a crear una clase con... No. Vamos a ponerme segunda clase por ahí. No sé si se va entendiendo esto, yo no quiero marearlo, sino... Estamos en eso. Vamos bien, bueno. Vamos a ponerle persona, sí. Pobre persona, la tenemos regastada esta clase. Persona. Me es más fácil porque puedo definir un atributo. Vamos a poner el private. ID, un nombre. Y vamos a hacer que reciba un ID. Int ID. String, nombre. Y hacemos esto que está acá. Y lo que hacemos es public string, mostrar datos. Y lo único que va a hacer es para crear un método nada más, ¿no? Que me retorne el nombre. Bueno. Y ahora sí, vamos a comentar estos dos. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a dejarnos esto que está acá. Voy a hacer mi clase. Ahora voy a dejar así, esto lo voy a sacar. Y como les dije recién, yo apliqué la restricción de que mi clase tiene que tener la clase que utilice esto, tiene que tener un constructor sin parámetros. Cuando yo vi una persona, yo construí o creé un constructor, pero este constructor tiene parámetros y es el ID y el nombre. Entonces, nosotros venimos a Program. Primero, antes de crear mi clase, voy a crear una persona.
persona a persona es igual a persona. Vamos a pasar un 1. Vamos a ponerle Esteban. Y ahora necesito que mi clase utilice persona. Si se fijan, ya cuando le paso, me dice persona debe ser de tipo no abstracto con un constructor público sin parámetros para poder usarlo como parámetro del tipo T. Ahí ya me está diciendo, fíjate que necesitas tener, tiene que ser el tipo no abstracto y tiene que tener el constructor público sin parámetros. O sea, yo ahí restringí, si bien es una clase genérica, o sea, voy a poder pasarle distintas cosas, pero ya ahí empiezo a aplicar un poquito la restricción. ¿Vas a poder pasarle cualquier cosa? Sí, pero fíjate que la clase persona necesita esto. Entonces venimos para acá, public persona, y cuando yo venga acá, si se fijan, ya no rompe. Entonces ponemos otra clase. No sé si hasta acá se va entendiendo el tema de las restricciones. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, sí. Sí. Perdón, estaba viendo que hacía el new que me había olvidado. El new en el coso, lo que veníamos haciendo antes, en la otra clase, en el generics. El generics. Bueno, Sí. el new lo que hace es, como dice acá, el argumento de tipo debe tener un constructor público sin parámetros. Sí, sí, sí. Ahí se entiende. Oye, por eso cuando la creé, primero la creé sin un constructor público, y ahí es donde tendría que romper. Ahí está. Si Y viene, eso, sí, ¿para qué lo necesitas, por ejemplo? Tipo, ¿de qué te sirve que tenga un constructor sin parámetros en este caso? O sea, está bien, entiendo que el new lo que hace es exigirte eso, es una restricción que te dice, che, puedes pasarle cualquier cosa siempre y cuando tenga esto. Pero eso lo vamos a determinar nosotros, por ejemplo, cuando estemos trabajando, tipo, si necesitamos eso o no, o... claro, hay veces que va a ser necesario que vos vas a necesitar un constructor público y sin parámetros y, por ejemplo, creo que era uno de los... El XML te pide que claro, el XML necesitas que que tengas un constructor público sin parámetros. entonces ya delimitándolo es como que bueno, ya es un paso bien asegurado. O sea, es como para que no te rompa el código, porque... Exacto. Claro. Vos usás generics, podés usar sí, pero necesitas agregarle esa restricción para que cuando utilices, por ejemplo, serializadora, te asegures de que esto no va a romper. Si bien acá agregamos try catch y un par de cosas más, pero como dijiste, si en mi lógica de negocios yo necesito un constructor público sin parámetros, porque si no se rompe mi programa, bueno, yo voy a poder restringir esa clase genérica para que utilice este tipo de... o para asegurarme de que sí o sí lo que vaya a utilizar mi clase genérica, el tipo, tenga un constructor público sin parámetros. Creo que ese XML es uno de los requisitos, te pedía que sea un constructor público sin parámetros para poder serializarlo. No sé si con eso, bien, respondimos la pregunta. Sí, sí. Sí, oye. Bueno, de nuevo, hay veces que ustedes van a crear la clase y van a decir, bueno, mi clase va a ser de tipo valor porque estoy trabajando en el stack y no necesito que sea el tipo de referencia. Entonces esto también, las restricciones van a depender de la lógica de negocio que ustedes tengan. O sea, esto es muy
dependiendo del código que yo esté creando o lo que yo necesite, son las restricciones que voy a aplicar. No, ¿cómo es? Igual esto creo que lo podemos ver acá. Acá lo que hace es, bueno, creo la clase genérica. Vamos a recorrer un poquito este código, que este también ustedes lo tienen en Generics. Y lo que hace es restringir que sea el tipo referencia y que sea que tenga un constructor público sin parámetros. Si miramos un poquito, auto tiene ese constructor porque ¿qué pasa cuando yo no defino ningún constructor? Es para serializar. Cuando la clase yo no le creé un constructor público sin parámetros o no creé ningún constructor público. ¿Qué Se pasa? genera solo, digamos, el constructor, sin parámetros. Claro, ya lo tiene incorporado, ese constructor público genérico sin parámetros, o sea, el que ya tiene mi clase, desaparece cuando yo creo un constructor con algún parámetro. Entonces, esa clase auto va a cumplir con esto. Usamos del tipo de referencia. Con guitarra pasa lo mismo. Ya está definido. Persona también lo tiene. Entonces, cuando venimos a program, si miramos un cachito acá, puedo usarlo con un string, con un int, con booleano. Este es clase simple, perdón. Este no. Venimos a... No, ahora sí, acá sí. Y si miramos acá, bueno, creamos el auto, dos tipos de autos, las guitarras, las personas. Y después, bueno, mi clase genérica, si se fijan, bueno, de nuevo, no son tres tipos de clases distintas que van a utilizar mi clase genérica. Entonces, clase genérica va a utilizar el tipo auto y voy a crear una lista de autos. Instancio. Esto lo puedo hacer porque auto, de nuevo, es del tipo referencia, que es lo que me pedí acá cuando usamos la restricción class, y tiene un constructor público sin parámetros. Cuando nosotros sacamos ese constructor, o lo podemos hacer con guitarra también, comentamos esto que está acá, supongamos que me olvidé y no lo puse, venimos para acá y ya guitarra no puedo crear listas de guitarra, porque guitarra no tiene esa restricción o no cumple con esa restricción que yo pedí cuando creé la clase genérica. Si bien, si se fijan, es un poquito, porque digo que es algo genérico, pero a la vez estoy aplicando una restricción. O sea, no es tan genérico. Es genérico porque voy a poder pasarle distintos tipos de datos, o sea, va a adaptar al dato, pero ese dato que yo pase va a tener que cumplir con lo que le esté pidiendo. En este caso es que sea del tipo referencia, y otra de las restricciones es que necesito que tenga un constructor público sin parámetros. Creamos el constructor, decimos, ya sé, necesito esto. Entonces cuando venga acá ya está, no rompe más y puedo crear esta lista de guitarras. Si me fijo de nuevo, ¿no? Esto de agregar es de la clase genérica. Retorna un booleano, el tipo de dato T va a ser el tipo de dato que especifique o le diga yo cuando cree utilice este tipo de clase genérica. Si es auto, T va a ser auto. Si es guitarra, T va a ser guitarra. Si es persona, T va a ser persona. Y lo voy a agregar a la lista. Y la lista lo mismo. Cuando yo esté creando la lista, que va a ser cuando utilice este constructor, voy a pasarle la capacidad de mi lista
Y lo que voy a estar pasándole también va a ser el tipo de lista que voy a utilizar. Si va a ser de autos, si va a ser de guitarra, si va a ser de persona. Entonces, tengo una clase que se va a adaptar al tipo que le pida siempre y cuando cumpla con las restricciones que le impuse, por así decirlo, o que le pedí, que es que sea de tipo referencia y que tenga un constructor público sin parámetros. Venimos de nuevo al programa. Si se fijan acá, tiene una capacidad para 2 autos, 2 guitarras, 5 personas. Por eso también es la cantidad que está creado acá. Y bueno, después esto es como ya venimos utilizando nosotros. Lista de personas punto agregar. Esto es algo parecido a qué cosa. ¿A qué puede ser parecido? Si se fijan es como tener list de persona, pero ya esta vez lo estoy haciendo yo. Es como si yo creara una lista de personas, pero esta lista que está utilizando mi clase genérica tiene las restricciones que yo le pido. Puedo definir la cantidad o el límite que tiene y puedo pedirle cosas específicas, por ejemplo, que tenga un constructor público sin parámetros. A diferencia de esto, ¿no? De crearla como siempre la creamos. No sé si se llega a ver eso, lo que les estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Sí. Porque si nosotros hacemos persona punto personas, si hacemos personas punto add, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué diferencia tiene esto que crea acá con mi clase genérica que parece una lista? Que recién se los mencioné. Que a uno le va a importar que la persona que le pases tenga o no un constructor con parámetros. Exacto. Y a la otra no. Exacto, sí. Y también que le definí un límite o una capacidad. A esta voy a poder seguir agregando. Esta ya le puse una capacidad. ¿No se puede limitar en la lista? No recuerdo. No, con una condición. Capaz que sí, exacto. Pero tengo que crear la condición. Pero claro, tenés que crear la condición. En cambio acá creé una clase genérica en donde ya está incluido eso. ¿Cuáles eran los atributos de clase genérica? Ah, la lista y Y capacidad. la capacidad, exacto. Está listo. Siempre y cuando la capacidad no supere, o sea, lo que yo voy agregando no supere la capacidad, agrégalo. Si no, ya después retorna un false y decirle que ya no se puede agregar nada. Y ahí nosotros podemos mandar un mensaje, superaste la capacidad de la lista o no sé, eso ya es dependiendo, puedo lanzar una excepción, puedo crear una excepción para que rompa y decirle, bueno, que se llenó, no sé. Eso ya es específico de la lógica de negocios que ustedes estén utilizando, pero si se fijan, es parecido a una lista con la diferencia que yo apliqué restricciones y que le di una capacidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? A una lista, cuando la creas, ¿no le podés asignar un valor de capacidad? ¿Viste cuando creaste la lista de personas? Creo que Sí. era línea 90. Si vos le pasás en los paréntesis el... Capaz que tiene una sobrecarga. Creo que sí. A ver, Creo. mándame. Ponemos así. Digo, si hay adentro en los paréntesis le indicás, no sé, 3. ¿No te lo toma eso? Ahí está. Ahí, capacidad. Sí. Puedo pasarle a un enumerable
que sea el tipo de persona, y puedo pasarle la capacidad así. Entonces ahí sí. Bueno, entonces es parecido a lo que es esto, pero con la diferencia de las restricciones. Con la lista podemos hacer esto. No lo usé mucho esto, pero capaz que alguien de ustedes lo usó y bueno, pero sí se puede. La verdad no me acordaba, entonces, pero bueno, muchas gracias. ¿Dudas o consultas hasta acá? No. Bien. ¿Los demás? Todo ok, todo ok. ¿Todo ok? ¿O ya? Bueno, a ver, vamos a ver un poquito más. Bueno, creo que más de esto no. Sí, vamos a ver acá, si no me olvidé nada de los... acá tenemos las restricciones que lo vimos recién. Los métodos genéricos se los mencioné. ¿Tienen alguna duda con el tema de la clase serializadora? Porque les va a servir para el... ¿Alguna duda con este tipo de clase? Esto les va a servir a ustedes para el parcial. Les va a resumir un montón el código. ¿Dudas o consultas? ¿Cómo trabaja esto cuando lo implementamos con las interfaces? ¿No? Bien. Bueno, Por ahora bien. bueno, Yo, profe, lo único que me acordé ahora que te lo habían dicho hace un rato, que, o sea, tiene que ver y al mismo tiempo no tanto. En el parcial me había pasado que cuando lo estaba haciendo, lo tuve que intentar hacer de otra forma y lo hice de otra manera. sí, Pero algo que no pude entender nunca, que no sé por qué no tuve, no te lo pregunté. Me pasa que, por ejemplo, vos tenés una clase base, ¿no? sí, No sé, usamos el ejemplo de mi parcial, tenés empleado y tenés, no sé, programador y otras clases derivadas de empleado. Tenés una lista en la que admitís, o sea, una lista de empleados, o sea que en esa lista puedes poner todas las clases que derivan de empleado, ¿no es cierto? sí, Bien. Entonces, cuando vos querés serializar y deserializar esa lista de empleados, me tiraba un error. Ahora no te sé decir exactamente qué error era, pero tenía que ver con eso, con cuando vos tenés una lista de diferentes tipos que heredan de un mismo tipo, no me lo dejaba de serializar. Y me aseguré que tenga todos los, ¿cómo se dice? Las propiedades, que tipo tenga un constructor vacío, qué sé yo, que esto, que lo otro. Hice todo lo que busqué en internet. No sabía cómo hacerlo. Y no sé por qué me pasaba eso, de que si tenías una lista con diferentes tipos de cosas, no me dejaba de serializarlo. claro, podría ser el tipo de empleado. Sí, cumplí con lo que te pide el JSON, creo que no pedía mucho. No recuerdo muy bien ahora. Pero lo que vos decís, o sea, tenés empleado, pero después tenés programador y no te lo deserializaba bien. No, directamente no te, o sea, creo que no llegaba, o sea, sí compilaba, pero cuando en tiempo de ejecución creo que te tiraba un error. Se rompía. Sí. Claro. ¿Y vos te fijabas que sea del mismo tipo? ¿Te Sí, o ponías, sea, usabas el equals todo? ¿cómo? Perdón, no te escuché. ¿Usabas el equals? Por ejemplo, si es igual a, o si es del type, ponele programador, que lo decía, le dice con un programador, no. No sé si lo hacía tan específico. O sea, eso vos decís que lo tendría que hacer dentro del método de serializar o de serializar, esa Sí, comparación. No sé si lo había hecho, pero, o sea, cuando lo hice yo y verifiqué la lista y todo, me aseguré de que sí sean, tipo, o sea, no es que había un número ahí de la nada y tipo te tiraba error por eso. O sea, sí, eran todas cosas que eran de lo mismo, no había chance que sea otra cosa, digamos. No sé. claro, tendría que ver el tipo de error. Y si te puedo dar una mano, Dale. modificarlo, pero ¿lo pudiste solucionar? No. Lo solucioné haciéndolo de otra manera, o sea, no como lo quería hacer, que era como de la forma que nos habían enseñado y era como lo más lógico para mí. Entonces cuando lo quise hacer y no me salió, dije, epa, ¿qué pasó? No sé, no me dejaba. Y lo terminé haciendo de otra forma. Pero bueno,
No sé. Claro, lo que se Ahora, me ocurre por ahí de empleado es ver si es del tipo específico que yo necesito y de serializarlo en el tipo que necesito. Por ahí lo que se me ocurre ahora. claro. Sin mirar Yo el lo que había código. pensado era que como la clase empleado es abstracta, no sabía si estaba intentando, o sea, JSON no sé cómo funciona por detrás cuando deserializas o serializas, no sabía si estaba intentando instanciar esa clase y claro, o sea, al querer instanciar una clase abstracta te va a Te va a romper. romper, exacto. No sé, yo lo tiré por ese lado, pero bueno, no sabían cómo solucionarlo, así que... Y creo que no soy el único que le pasó, por eso te digo que capaz era un concepto que no Capaz que sé. te faltaba hacer el casteo al tipo. Al tipo, claro, por eso le decía que el tipo sea, si es empleado, que sea el tipo programador. Por eso verificas que empleado sea programador, para que cuando deserialice vaya para ese lado. Ah, puede ser. Claro, puede ser. O sea, vos decís que utilice un equals y cuando No sé suceda... si un get type, o sea, un type of, para que sea Claro, del tipo. O sea, si ok. es del tipo bueno, Y aplícame. ahí castearlo y después hacer la deserialización, digamos. Claro, es como que lo inicializás casteándolo en lo que sea, digamos. Claro. Claro, empleado, programador. Y una pregunta, Esteban, porque acá vimos como el caso de tener tres listas tipadas, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería una opción para una lista general y poder hacer una deserialización tipada, digamos? O serialización tipada. Claro, lo que se me ocurría, igual todavía no lo preparé, es utilizando esto que les había dicho. Si Generic, podemos hacer, claro, ok. es generics y después con las interfaces y que Ah, ok. implementen la serialización. Entonces, ¿te acordás que yo tenía distintos tipos, pero una misma lista Sí, que implementaba la serialización? claro. Entonces, puedo ir recorriendo y fijarme qué tipo es y serializar o deserializar. Hacer un método en la interfaz, digamos. Tener la interfaz que deserialice y serialice con JSON, Claro, crear la clase genérica serializadora y después, dependiendo cada uno, que implemente también serializadora para cada uno y después para cada poder, tipo. Claro, claro, y como implementan ese tipo, yo después voy a poder crear una lista donde voy a poder guardar eso claro, está bien. y después Perfecto. poder recorrer eso y ver qué deserializo. Joya. Es Sí, algo sí. que se me había ocurrido, todavía no lo... Sé que hay distintas formas, hay otro profe que lo hace de otra forma. Sí, me imagino que con lo visto hoy también se puede hacer de alguna manera. O sea, que me Claro, imagino que están como las dos opciones. claro, porque viste que Ok. esto, o sea, de nuevo, se adapta a lo que nosotros le pasemos, siempre y cuando, si le ponemos alguna restricción, cumpla con eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero como en el ejemplo había tres listas individuales y yo en mi caso soy bastante terco y quiero tener solo una lista, ¿viste? No, pero Entonces, estaba está perfecto. pensándolo, Por eso también les quería mostrar esto de que podemos hacer esto, está que bien. es simular como una herencia múltiple y que tengan otra cosa más que es solo, si se fijan acá cuando implementamos interfaz, lo que estamos pidiendo es que esto implemente, o sea, Claro, los métodos, pero más que eso, creo que con este tipo no lo vemos, porque bien, buenísimo. en cambio con el otro ejemplo por ahí podemos ver que también si mis clases implementan las interfaces, después voy a poder crear una lista, perdón, que implemente la interfaz y ahí voy a poder unir esos tipos que son dos tipos distintos. Uno hereda de animal y el otro hereda de persona. O Ujú. sea, nada que ver, pero como implementan eso, y si implemento serializar y deserializar, bueno, voy a asegurarme que Paloma pueda deserializar y pueda serializar. Claro. Incluso podrías tener varias clases base, digamos, en una Claro, lista. o Está bueno. sea, distintos tipos, distintos tipos. Sí, Este es animal y persona, pero que puede tener de serializar y serializar. claro. Perfecto. Gracias, gracias. De nada, de nada, de nada. ¿Otra duda, otra consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien. Bien. Todo bien, Bueno, todo bien. vamos a hacer una cosa. Podemos ir haciendo los ejercicios. Podemos hacer dos cosas. O hacemos los ejercicios
O pueden empezar a implementar esto para el segundo parcial y ver cómo lo adaptan a su examen. ¿Sí? O podemos hacer un break si quieren ahora. Yo creo que recién son 10 y 10. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Hacemos un break? Y después vamos todo con práctica, o vamos con práctica hasta y media y después largamos el break. Y si van surgiendo dudas, vamos a ir. Bueno, listo. Entonces vamos haciendo los ejercicios. Es como cuando se te desactiva el autocorrector del celular. Profe, ¿estás? Sí, sí. Commits de la segunda rama. Porque no quiero hacer cagada y antes de hacer un commit o algo, quiero ver si estoy bien. Escuché medio cortado, pero decime. A ver si me escucha mal. A ver, pero. Ahí. Ahí te escucho bien, te escucho bien, te escucho. Bien. Nada, te decía si me dejarías compartirte pantalla un segundo para mostrarte algo de los commits de la segunda rama. Que, Dale. a ver. Ya completa. Ahí está. Ahí se ve. Sí, sí. Bien, yo creo una segunda rama que me imagino que es esta. Yo para hacer los commits hago esto. Vengo acá, tuki, git, commit. Y cuando quiero hacer un commit lo hago acá. Ahora, yo antes creo que si no me equivoco el commit lo hacía desde el master, que era acá. Uy, Claro. no quiero hacer cagada. Si yo ahora lo hago en esta otra rama que se llama segunda parte y mando y hago el commit, se hace solo en esta otra rama, ¿no? No se aplica en la otra. Pues ya veo que, viste, se hace en la otra también, que no tendría mucho sentido, pero... Creo que ahí lo que sí, creo que sería en la segunda, pero fíjate que esté seteada. Creo ¿Cómo, que sí. cómo me fijo que esté seteada en el... La segunda rama, no, la segunda se puede llamar, como puso ahí, segunda parte del parcial. De nuevo, no. Para mí creo que ahí estaría. Para mí también, pero, viste, ya veo que se... O sea, Mirá, debería... Sí, perdón, ahí tenés, ahí estás haciendo el push a lo que es el repositorio local. Fíjate, abrir la pestañita. qué pestañita. Ahí ese, el option picker. ¿Esto? Ahí, sí. Ves, tenés las variables locales, que son tus repos locales, y después vos tenés la pestaña de remotos. ¿Ves? Ujú. Y ahí solo tenés el Origin Master. Vos lo que tenés que hacer es, podés poner el origen del push, que yo lo sé hacer por consola, no lo sé hacer por acá, para una rama remota, digamos. O sea, creás la rama remota y la vinculás con tu rama local. No sé si se entiende. Sí, vos querés que cree una rama remota acá y se vincule con una de acá. Exacto. O sea, creás la remota y haces el push desde tu rama local a la remota y quedan vinculadas ya, una vez lo haces, digamos. Sí. Entonces, siempre que pushes en master va al main y siempre que pushes en segunda parte va a ir a la otra rama. O sea, vos, pero de esta manera, no, vos decís que si yo lo hago directamente acá, en segunda parte, esto no se va a ver reflejado en el coso. A ver, Y yo esto, no sé si lo estoy viendo. el tema Claro, es que te lo va a pushear al máster, creo que era. claro, el remoto no existe. ¿Acaso que vos lo hagas, que eso se hace cuando haces un checkout branch? O sea, cuando haces una nueva rama con el checkout, si no me equivoco. Yo por las dudas hice el remoto primero y después lo vinculé a mi local. Claro. Bueno, tendría que ver entonces cómo será el remoto. Pues están todos los commits de esto. ¿Tenés Claro, yo GitLab? la idea así no la usé. Claro, acá se copiaron, bueno, esto se copió bien por lo menos. Recién, yo para crear la segunda rama lo que hago es, vengo al git y acá literalmente pones nueva rama, le pones el Y ahí nombre. ves, ahí, basalo en el remoto. Claro, pero se va a crear, para mí se va a crear como una variable local, por más que lo...
Eh, Desproteger rama. Ahí igual Eliminar dice rama seguir local. la rama local. O sea que tendría que crear esto acá. Mm. No sé, no quiero hacer cagada tampoco. Ah, no pasa nada, ahí no vas a pisar nada. No, no debería. O sea, debería crearse algo externo a lo que vengo haciendo, pero... Tenés el Git Bash. sí. A ver, abrilo. Lo hacemos ahí. Creo que no me anda bien la git bash. Me anda re mal esto, no me deja escribir acá por alguna razón. Mm, mm. Ten cuidado, mientras no te pida la tarjeta de crédito. Tenés un keylogger. Ahí estoy acá, que... ¿O dónde querías que lo abra? ¿Querías que lo abra acá, no directamente? Sí, está bien. Tirá un LS y fíjate y te va a Ah, salir. sí, lo abro acá mejor, si no voy a estar un año. Pará. Todo esto lo voy a cerrar. Eh, eh, eh. ¿Dónde tengo este? Toda esta carpeta de acá. Abrirlo, si no, desde el explorador pone explorar. Acá decís. No, desde cosas, desde el visual. Desde el Visual, sí. Acá. ¿Dónde dice Explorer? Si te vas a los archivos, por ejemplo Explorador de soluciones, allá. a gerente también. Ay, me estoy remareando. Acá ya, ¿dónde hace? Cerrá el Git, cerralo de Git. La pestaña de la derecha, arriba a la derecha. Esto lo cierro, chau. Cerralo. Y ahí cliquea en Form Election, algún formulario. Clic derecho. Y pone abrir carpeta en el explorador de archivos. Ah, Esa esto. es la última. Ah, ok. Y ahora anda una pestaña para atrás. Y ahí vas a archivo arriba. Archivo acá. El azul. Y te tendría que. Donde pone abrir Windows PowerShell, a ver, poné la flechita. Cago, Sí, y si no, clic derecho sobre el coso y ahí git bash. Ah, mira. Eso lo agregué yo porque tampoco lo tenía, pero Sí. sí, lo agregué para arquitectura, o sea. Y a ver, ahora tirá un git status. Y te dice un branch segunda parte. Y a ver, hace un git branch guión R. Git branch -r. Así. Sí. ¿Ves? Ahí te está diciendo que está fijando las ramas del remoto ahí. Y a ver, ya te digo, porque no me acuerdo, lo tengo acá. Para crear un repo remoto. Como lo había hecho yo el otro día. A ver. Hacete un checkout y movete. Bueno, ya estás en la rama. En la segunda parte. Bien. De mientras quería Perdón, chequear esto. sí. Está esto. Git. ¿Dónde estaba esto? Bueno. A ver, ahí. Y acá estaba fijándome a ver si tenía otra rama, pero se ve que no se creó nada. No, claro, todavía no hiciste ningún push, ¿no? No. Entonces no se va a crear. Si no, tranqui, hola, después lo busco en YouTube y lo saco seguro. Pero yo porque no Acá. sabía si de esta forma capaz el profe justo sabía y aprovechaba y ya lo hacía así. Pero si no, lo busco de la otra forma y me quedo seguro y chao. Ahí igual te pasé. Tenés que llegar a pushar la rama con el remoto, digamos, con el nombre del remoto. Ahí te pasé la sintaxis. Lo mandaste acá, yo pienso que estamos en Discord. A ver. Sí. La Esto. costumbre. Sí.
Y donde va el remote name es lo que sería el remoto, o sea, sacarle los piquitos también. ¿Esto también? Sí, y pone remote, creo que era. Y si le das tab te autocompleta. No me deja. Y ¿Cómo? borrala, a ver. No. ¿Y cómo se llama? Ah, no, Origin, perdón. No remote. Origin. Ahí sí se completó solo el origin. Y después el nombre de la rama que sería Segunda parte. segunda parte. Le pongo... Porque viste que había creado una acá con este nombre. No va a pasar, no sé si va a pasar algo con eso. Si no le pongo así. Ya la mierda. Creo que no la habías creado. O sea, Claro, vos decís si te entra conflicto con la local. claro, eso. No, está bien. Lo que Sí. estás apoyando es la local. O sea, pongo el mismo nombre que esta, la segunda parte. Sí, pone esa. Porque si no, o sea, ahí puedes elegir si es la segunda parte o si es la master que tiene. Ok. Segunda parte, entonces tiro el Sí. comando. Y Y ahora fíjate el git, a ver. Si te aparecen las dos ramas, sí. esto está todo perfecto en teoría. Y Sí, ahora, el push lo hizo. Y ahora si vos vas acá, Apretá ahí en Master, sí. ahora sí, 2 branches. ya lo tenés. Y está bien que estén estas dos cosas acá. Sí, sí, sí. Porque Esa. Sí, te dice, o sea, tu cosa y te dice tu rama activa. Ok. Fíjate, ahí te dice la de default que va a ser la Master. Y después vos para hacer los push, o sea, yo en este caso, a ver, A ver, fíjate ahí si te aparece ahora, si esto está linkeado, creo que por ahí tendría que aparecer. En las ramas remotas. ramas remotas, ¿a dónde tengo eso? No lo veo. puedes ir a ver. Administrar ramas, creo. ¿Cómo? Perdón. La rama, sí. Administrar ramas. Administrar ramas acá. Si vas a los remotos, ahí la carpetita. Estoy medio tonto ahí. Bien, tengo Espera, esto y esto. Ahí está, Y acá, segunda, bueno, sí. tercera. Sí. Sí que esto creo que antes no lo tenía. Sí. Bien, y ahora si yo por ejemplo quiero hacer acá un commit, vengo acá y lo hago en el remoto. Ahí está, sí. Claro. Sí. Y esto, epa, ¿Qué te dice? Tienes archivo no confirmado. supongo que agarro esta y eso es hacer un checkout de la segunda parte. Sí, si no me equivoco, lo podés comitear a la local y después cuando haces el push, lo sube a la rama remota. Me marea más la miel IDE que Sí, que la lo Sí, comandos, sí. bueno. Es que acá directamente creo que haces el push a lo que selecciones. Directamente ya lo haces. Claro, pero hacer un push a una rama local no tiene sentido. Pero esta no es local, esta es remota. ¿Eh? Claro, está bien. Acá, o sea, vos puedes. Estás ahí, está en la local. Esta sería la Y remota. ahí está la remota, sí. Claro, pero te tira ese mensaje que te dice. Capaz que tenés archivos que se cambiaron pero que todavía no se pusieron, ¿no? Claro, sí. Estaba pidiéndole como dándole la opción de cada un stash o algo así, ¿no? No se prevén conflictos en la restauración, los cambios no confirmados estarán disponibles. Creo que esto es para lo que pase a posteriori, porque a cambios no hice nada, literalmente no toqué nada ¿No tenés desde un- la última entrega, no. ¿No tenés un commit sin pushear en la No, rama no. Pero local? dice, tiene dos archivos no confirmados. Claro, que tienes- son esos dos que están ahí, que es class diagram y gerente CS. Gerente.cs tenés una clase. Estos dos de acá. Ah, es cierto. Capaz, no sé, no. Eso es lo que te no. está diciendo, que si te cambias, por ahí te lo descarta. O te lo descarta en realidad, creo que es lo que te está Sí, diciendo. igual dice no prevé cambios muy, pero Es que no sé la verdad que habré cambiado. Creo que, viste lo último, sí, las posiciones de las cosas. ¿Ves? Acá cambié en el diagrama de clases que el profe había dicho que tenías que hacerlo más grande y que se vea mejor. Y bueno, yo eso no lo había cambiado. Ah, claro. Es una boludez. Y acá no sé qué habré cambiado. También algún comentario o alguna. Si le haces doble clic no te muestra. A ver, Ahí está. un espacio. un espacio. Viste que te dije, Revertido. seguramente era una boludez. Si vas a gerente CS ahí al costadito, la flechita para atrás, esa que hay, Esto.
Eso te saca del espacio, digamos. Claro, Ya, te pero deja queda más acercando. lindo así. Bueno, chao. Ah, igual, sí, pues ya no sé. Es lo mismo. Bien, nada, igual, como te digo, o sea, si no me cambia nada, ya está. Lo haría acá entonces, en todo caso, cada commit que quiera hacer lo hago Dale, en, sí. en la Ponele remote del ahí. Chavo. Claro. Yo en la local y se te sincroniza, estoy 90% seguro, te digo la verdad. Ok, listo. Listo, Bueno, joya. genial. Así ya me quedo tranquilo, viste, de eso y chao. Bueno, gracias, che. Muchas Pero gracias. gracias, Mateo. No hay de qué. Igual vino bien por si alguien no había hecho la segunda rama. Sí, es una pregunta, profe. No, sí, yo también ¿Cómo la lo veo. llamo la segunda rama? Póngale segunda parte, Ok. si van a hacer el recu parcial, Y o sea. la creo cuando termine el primer examen, ¿no? O sea, a mí me queda un punto más por hacer. Pero bueno, Sí, o sí, ya sí. la. Ok. Pero podés crearla y después, bueno, cuando hablemos del tema recuperatorio, le decís al profe. Vale, listo. Sí. Bueno, son 10:30, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta más, si no largamos el break. Media horita y volvemos a las 11. Bueno, eso significa un sí. Bueno, volvemos a las 11 y nada, y seguimos practicando y vamos a ver si me puedo comunicar ahora con Lucas si puedo solucionar eso.